Bienvenidos, estimados estudiantes. Les saluda el profesor de Historia, Cristian Sarabia Vilés. Y bueno, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la historia. ¿Qué es la historia? ¿Qué podemos entender por la historia? Bueno, en primer lugar, tenemos que entender que la historia es una ciencia social que estudia los fenómenos del desarrollo económico, social, político y cultural de la humanidad a través del tiempo. Es decir, la historia lo hace el ser humano organizado en sociedad. Ahora, ¿cuál es la importancia de la historia? ¿Por qué es importante conocer la historia? Bueno, la historia es importante porque nos permite conocer nuestro pasado, las leyes de los cambios que rigen la sociedad, como por ejemplo la época del esclavismo en el antiguo Egipto. Y esto nos ayudará ¿a qué? A entender nuestro presente, los aspectos positivos y negativos que tenemos en nuestra realidad actual en distintos países del mundo. Y con todo ello podremos proyectarnos a construir y transformar una mejor sociedad mediante un cambio social, hacer una sociedad más justa y humanitaria. He ahí la importancia de la historia. Ahora, ¿cómo se reconstruye el pasado? Bueno, para reconstruir el pasado, el historiador requiere de fuentes. ¿Y qué son las fuentes? Es todo aquello que ha creado el hombre, ya sea material e inmaterial, y que nos permite reconstruir el pasado. Por ejemplo, libros, cascos medievales, embarcaciones de vikingos, pirámides escalonadas, pergaminos, coronas, espadas, etcétera. Todo lo material e inmaterial creado por el ser humano sirve para reconstruir el pasado del hombre. Ahora, hay tipos de fuentes. Por ejemplo, tenemos las fuentes materiales o arqueológicas. Algunas son fuentes inmuebles, es decir, no pueden trasladarse de un lugar a otro, como por ejemplo la muralla china, también las pirámides de Egipto. También tenemos las fuentes muebles, fuentes trasladables. Por ejemplo, el clásico aríbalo de los griegos, así como también la famosa máscara de Agamenón de la Grecia antigua. Estos serían fuentes materiales o de tipo arqueológicas. También tenemos las fuentes documentales, que se basan en escrituras. Por ejemplo, tenemos fuentes primarias, serían los documentos escritos por los protagonistas de la época. Por ejemplo, los escritos de Herodoto, el padre de la historia en Grecia, así como también los escritos de los principales líderes de distintos procesos mundiales, como la obra de Adolfo Hitler, que es Mi lucha o Mein Kampf. Y tenemos fuentes también secundarias, como por ejemplo revistas e investigaciones acerca del Antiguo Egipto sobre la National Geographic. Y tenemos también textos o libros que tocan temas icónicos en la historia universal, como la Revolución Francesa de Jean Clement. Estos serían las fuentes documentales. También tenemos las fuentes de tipo orales. En las fuentes orales tenemos, por ejemplo, los mitos, como por ejemplo el mito de Pangu, que explique el origen del yin yang en China, así como también las leyendas, en el caso de Roma, la leyenda de Rómulo y Remo. Estas serían fuentes orales. También tenemos las fuentes etnológicas, que hace referencia a costumbres de vestimentas, como por ejemplo el kimono que se practica en el mundo oriental, así como también en el lado peruano, la famosa danza de tijeras, que se baila bastante en Huancavelica, patrimonio cultural de la humanidad. Ahora, ¿de qué manera las ciencias ayudan a la historia? Puesto que la historia no es una ciencia que se sirve por sí sola, se necesita el apoyo de otras ciencias. Y por eso vemos ciencias auxiliares de la historia. Por ejemplo, vemos la geografía. La geografía que estudia la relación que tiene el hombre con su medio geográfico. Por ejemplo, gracias a la geografía podríamos nosotros entender las características del río Nilo en África y así saber cómo en Egipto se desarrolló la agricultura por las crecidas del río Nilo. También la economía es otra ciencia auxiliar que ayuda a la historia, ya que estudia los procesos y producción de cada pueblo y sociedad. Términos o conceptos de economía como plusvalía, capital o mercantilismo son importantes y refuerzan al estudio de la historia. Otra ciencia auxiliar es la arqueología, que estudia la arqueología, los retos materiales dejados por el hombre. El arqueólogo es el que sabe de manera detallada las características de las cerámicas y los trabajos y monumentos de piedra.
Otra ciencia que colabora también es la antropología. ¿Qué estudia la antropología? Los restos fósiles del hombre y el hombre en sí. Si la historia estudia desde la aparición del hombre, el antropólogo es el especialista en entender los cambios y el proceso de la hominización hasta llegar al ser humano. Muy bien, esas serían las ciencias más importantes que dan un apoyo a la historia. Ahora, también tenemos disciplinas. ¿Qué disciplinas colaboran con la historia? Por ejemplo, tenemos la diplomacia, que estudia documentos oficiales, como el Acta de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, así como también la epigrafía, que se encarga del estudio de la escritura en materiales sólidos, como por ejemplo la escritura cuneiforme en estos bloques de piedra, del famoso Código de Hammurabi. También tenemos la heráldica, que estudia los escudos y blasones, como el que vemos aquí que perteneció a Carlomagno. Y tenemos también la numismática, que estudia las monedas antiguas, como esta moneda medieval del Imperio Carolingio. Aparte, también tenemos entre las disciplinas auxiliares la genealogía, que se encarga de estudiar el origen familiar, las dinastías europeas, por ejemplo. Con la genealogía podríamos comprender incluso el origen familiar del cacique José Gabriel Condorcanqui, que sería descendiente del último inca, Tupac Amaru I. Por eso se hizo llamar Tupac Amaru II. También tenemos la paleografía, que estudia la escritura antigua. Con la paleografía, por ejemplo, podemos descifrar los escritos de la época de la invasión, del virreinato del siglo XVI, las crónicas españolas. Otra disciplina importante es la sigiografía, que estudia los sellos que, por ejemplo, utilizaban los papas de la Edad Media para elaborar documentos a los reyes. Muy bien. Ahora, ¿cómo se divide la historia? Para poder entender la historia, se hacen divisiones. Tenemos, por ejemplo, una periodificación o división tradicional, basada en el estudio de Bouchard de Partes. Este señor nos habla acerca de una época llamada la prehistoria, es decir, antes de la historia, que abarcaría aproximadamente desde los 3 millones a 2,5 millones de años antes de Cristo. La prehistoria para Bouchard de Perthes abarca la época en la cual el hombre está en la tierra y vive de la caza de animales, pero aún desconoce la escritura. Recién cuando aparece la escritura en el año 3500 antes de Cristo, en Mesopotamia, en los pueblos sumerios, para Bouchard de Perthes se habla de la historia, que sería hasta nuestros días. Es decir, la historia se inicia según esta periodificación tradicional desde que aparece la escritura, es decir, eventos como los griegos, las cruzadas y la época medieval, los viajes de descubrimiento de Colón y la llegada del hombre a la luna, por ejemplo, ya comprende parte de la historia, según la periodificación tradicional. Esta periodificación tradicional se caracteriza por marginar a sociedades que no tienen escritura, es decir, sociedades ágrafas, así como también prioriza la escritura como una fuente muy importante para comprender el pasado. Muy bien. Ahora, aparte tenemos también en la periodificación tradicional la división de la prehistoria. La prehistoria, que abarcaría de 2,5 millones de años antes de Cristo hasta el 3500, cuando se crea la escritura, tiene también sus etapas. Tenemos, por ejemplo, la edad de piedra, que se divide en la época de la piedra antigua o paleolítico, en la cual el hombre recién aparece en la tierra y empieza a tallar la piedra. Luego el mesolítico, que es la transición o la piedra que está en el centro, y luego el neolítico o la piedra nueva, la piedra pulida, donde el hombre en la tierra ya está empezando a producir, a desarrollar la agricultura y la ganadería, para luego pasar a otra edad, la llamada edad de los metales, que se divide en la edad del cobre, cuando acá aparecen elementos que reemplazan a la piedra, como este metal. Luego aparece la edad del bronce, en la cual surgen ya las grandes guerras por las tribus para conseguir más tierras, y la edad del hierro, en la cual aparecerán los grandes imperios esclavistas en la historia universal. Muy bien. Ahora, muy aparte de esto, vamos a ver una periodificación, en este caso tradicional, de lo que ocurre en el mundo a partir de la escritura. Esta periodificación o división tradicional la plantea el alemán Cristóbal Keller. Él plantea que existieron edades, por ejemplo, la edad antigua,
Para Cristóbal Keller, la Edad Antigua se iniciaría desde el 3500 antes de Cristo, cuando ya los sumerios en Mesopotamia están creando la primera escritura de la humanidad, llamada la escritura cuneiforme. La Edad Antigua llegaría hasta el año 476 después de Cristo, en el cual cae el Imperio Romano de Occidente. La caída de la Edad Antigua daría inicio a otra edad, la Edad Media, que abarca desde el 476 hasta 1453, momento en el cual se da la caída de Constantinopla, que sería la capital del Imperio Bizantino. La caída de Constantinopla en 1453, según Cristóbal Keller, daría inicio a otra edad, la Edad Moderna, que terminaría en 1789, momento en el cual se produjo la Revolución Francesa. La Revolución Francesa de 1789 daría inicio a la última edad, la Edad Contemporánea, que se daría hasta la actualidad, es decir, hasta nuestros días. Esta periodificación tradicional de la historia, basada en edades, presenta las siguientes características. Es eurocentrista, es decir, se basa en acontecimientos principalmente ocurridos en Europa, como por ejemplo Roma-Italia, Constantinopla o Bizancio, Francia. Es una división eurocentrista. Además de ello, resalta las fechas. Prioriza las fechas como puntos finales e iniciales de una etapa y otra en todo el cambio mundial. Muy bien, pero también tenemos una periodificación o división científica planteada por Carlos Marx y Federico Engels. Ellos sostienen algunas características para dividir la historia universal, como por ejemplo, la base de toda sociedad fue el modo de producción. Para que la historia empiece a avanzar poco a poco, se produjo distintos modos de producción a través de la historia. Y el motor para que la historia vaya avanzando fue la lucha de clases, el antagonismo, las fuertes contradicciones entre grupos sociales en la Tierra. Por ejemplo, según esta división científica de Carlos Marx y Federico Engels, tenemos modos de producción. El primer modo de producción sería la comunidad primitiva, en la cual aparece el hombre en una contradicción con la naturaleza. El hombre, en su afán de someter a la naturaleza, buscará distintos mecanismos para adaptarse. Esta contradicción va a generar que el hombre someta a la naturaleza y luego busque otra forma de generar riqueza. Es así que surge el siguiente modo de producción, que es el esclavismo. Modo de producción en la cual se da la contradicción entre amos y esclavos. Acá surge la explotación del hombre por el hombre. Tenemos sociedades esclavistas como Egipto, Mesopotamia, Grecia, Roma, entre otros. Luego pasamos a otro modo de producción llamado el feudalismo, en el cual se da una nueva contradicción entre el señor feudal y el siervo. Muchos siervos campesinos harán grandes rebeliones contra señores feudales durante la Edad Media, como por ejemplo la rebelión de Jacqueries en Francia, la de Thomas Munzer en Alemania o la de William Wallace en Escocia. Eso va a generar que el mundo feudal llegue a su final, para pasar al siguiente modo de producción, el capitalismo, en el cual se da la contradicción entre la burguesía y el obrero, el proletariado. Las contradicciones y la explotación a la clase obrera en el mundo generarán grandes movimientos y revoluciones, como el caso de la Revolución Rusa en 1917, instaurando el Estado socialista o modo de producción socialista en Rusia, convirtiéndose más adelante en la Unión Soviética. Muy bien, entonces esto sería parte de la historia y sus periodificaciones. Muchísimas gracias.